cierto. Pedro, tú, todas las cosas que has hecho y fundamentalmente tu cine han llevado tras de sí mucha expectación y han arrastrado un buen número de jóvenes detrás de ti. ¿Tú te sientes representante de algo? ¿Sientes que representas algo? Imagino que debo representar algo. Lo que ocurre es que yo no lo analizo. Quiero decir, no me siento en casa y pienso a ver a quién represento o qué represento. Yo en principio soy un tipo muy individualista. Entonces creo que sobre todo me represento a mí mismo. Me represento además en el sentido de un representante, de un manager también. Eso es lo único que asumo. Pero supongo que sí, que debe haber gente que se identifique con lo que hago, pues que si no, no irían a ver las películas o no hablarían de ellas. Pero, por ejemplo, ¿te sientes en algo representante de eso que ha dado en llamarse la movida madrileña, o no? Pues no. No, mira, a mí me incomoda un poco lo de hablar de la movida, porque la movida es una cosa que ya no se habla de ella, quiero decir, no existe, no procede ya ese término. Tú sabes que el lenguaje va evolucionando, cambiando, y entonces movida es un término que hace ya muchos años, como rollo y cosas de esas, que ya no se emplea. No se ¿Es el emplea. mogollón? No, mogollón tampoco se lleva ahora a decirlo. Ahora que se Entonces yo creo que eso que curiosamente ahora se está hablando mucho más de la movida que hace 5 años, que era cuando realmente existía. Y yo creo que es una cuestión de que los medios de comunicación verdaderamente tienen muy poca imaginación o tienen muy pocas cosas que contar. Y entonces ahora les ha dado a todos por hablar de la movida. Pero ahora mismo, quiero decir, todo el espíritu del Malsana y todo eso hace mucho tiempo que expiró. Pero tú haces una especie de crónica urbana en la revista La Luna, titulada Patidifusa, ¿no? ¿Tú cómo ves en realidad Madrid? ¿Crees que es para tanto, como se dice? Pues, mira, cuando estoy aquí pienso que no. Cuando estoy aquí critico mucho Madrid y digo que no es para tanto y que Madrid está cayendo en una especie de narcisismo peligroso. Sobre todo porque una de las características que a mí siempre me han gustado de Madrid es esa especie como de inconsciencia acerca de sí misma como ciudad. Es decir, en oposición a Cataluña, toda la gente que vivimos en Madrid, casi todos hemos venido de fuera, en Cataluña también, en Barcelona también. Pero nunca hemos tenido un sentido local, quiero decir, nunca ha dado la impresión de que la ciudad nos pertenecía, sino que nosotros estamos aquí, pero estamos a punto al día siguiente de irnos a Nueva York, a Tokio o a Detroit. Y esta especie de desarraigo que yo he notado siempre en todas las personas que vivimos en Madrid, me parecía que era una característica, ¿cómo te diría yo?, sana, agradable. Y sin embargo, ahora mismo estamos cayendo en una especie de viva Cartagena, o como se llame. ¿Y Madrid te mata o no? Madrid no me mata. Entonces, por eso te digo que cuando estoy aquí me vuelvo un poco crítico sobre esta ciudad. Pero, ¿sabes? Cuando salgo de Madrid, reconozco que hablo muy bien de Madrid. Y lo que es cierto, es indudable, porque vamos, se traduce en cosas muy concretas, es que en Madrid están ocurriendo muchas cosas. Sobre todo están ocurriendo muchas más que hace una década. Y que, bueno, por cuestiones pues no sé, de difícil explicación o de fácil, yo creo, pues casi todo ocurre aquí, casi todo lo que ocurre en España está ocurriendo en Madrid, o por lo menos lo más importante, vamos, sin despreciar a ninguna de las provincias. Y yo creo que sí que Madrid en este momento es una de las ciudades, fíjate, más entretenidas de Europa y de las más amenas, y yo creo que atraviesa un momento creativo verdaderamente fuerte. ¿Tú cuál crees que es el signo de nuestra época? El signo de nuestra ¿Tú época. crees que algo está cambiando sustancias, un producto de moda o no? Sí, yo creo que sí, me considero un producto de moda. Pero te lo digo de un modo incluso con mucha distancia hacia mí mismo. O sea, te lo digo un poco poniéndome detrás de mí. Yo no me vivo como un producto de moda, pero en efecto sí me he convertido en un fenómeno de moda. Y además está bien asimilarlo como tal y asimilar sobre todo que eso se va a pasar de aquí a no sé cuántos meses. ¿Y a ti te gusta provocar o es un recurso propagandístico tuyo? No, yo a mí no me gusta provocar. Quiero decir, provoco, pero parece ser que provoco, vamos. Pero yo creo que... No, el escándalo siempre está más en los ojos que miran que en uno mismo. Quiero decir, por lo menos que en mi intención. ¿Pero cuál es la cosa más extravagante que has hecho para tener que promocionarte? Pues sabes, si yo es que la gente no me cree, yo soy una persona muy sencilla, Sí. ¿no? Yo creo que lo más escandaloso y lo más extravagante es mi naturalidad y mi sentido común. Y que yo creo que es lo que más choca. Pero no, yo las cosas que he hecho, que han chocado, han sido cosas que me ha divertido hacer en su momento. Y resulta que además eran pues, estrambóticas y entonces, bueno, llevaban una carga también de promoción. Pero te advierto que es peligroso. Si yo hubiera intentado promocionarme a través de salir en un escenario de rocola con una bata de guata y tal, cantando,
Todas esas cosas son muy peligrosas, o sea, que si las hubiera decidido, yo creo que no hubiera tenido el valor de llevarlas a cabo. ¿Tú cuándo empezaste a interesarte por el cine? Pues desde muy pequeño. Yo creo que siempre me fascinó el mundo del cine. Al principio me fascinaba porque veía muy pocas películas. Entonces era algo que estaba más en relación ¿Tú con... recuerdas las primeras películas que empezaron a impactarte? Ah, pues sí, bueno, es que había muy poco cine en mi pueblo. Yo recuerdo películas sobre todo de capa y espada, y eso que me apasionaban, y películas de aventuras, de piratas y tal. No recuerdo así títulos muy concretos. Vamos, recuerdo sí Las dos huerfanitas, pero no sé en qué versión, una versión muy expresionista, ¿no? Que me hizo sufrir muchísimo, pero a la vez, mientras sufría, realmente disfrutaba también mucho. Y recuerdo mucho películas de romanos que también me gustaban mucho. Tú naciste en Calatrava, un pueblo de Calzada de Ciudad Real. Calatrava. Calzada de Calatrava. ¿Cómo era en los años 50 la vida rural en un pueblecito de La Mancha? Pues la verdad es que no me acuerdo mucho, ¿sabes? No me acuerdo mucho de esa época. Tengo imágenes concretas de mi casa, de mi familia, así de ver a mi padre venir, de trabajar y eso. ¿Y es verdad que era arriero tu padre? Sí, Ya debían quedar pocos, ¿no? Yo creo que debía ser de los últimos arrieros, sí, sí. Entonces, eso es una imagen como, ¿cómo te diría yo? Pues, bueno, ese tipo de imágenes que tienes de la infancia, ¿no? Que te resultan siempre como algo absolutamente extraordinario. Verle venir con los animales a descargar o a cargar aquellos enormes pellejos de vino hechos de pez, de negra, y después oírle contar todas sus aventuras por Sierra Morena y tal, ¿no? Sus aventuras en las ventas. Era una cosa como legendaria para mí. Yo no estaba ni seguro siquiera, ¿cómo te diría? No me veía tampoco dentro de esa situación, pero eran imágenes muy intensas. Y esas cosas son las que más recuerdo. Recuerdo eso, los carnavales también de mi pueblo, porque era una época en que todo cambiaba absolutamente, sin ninguna justificación, lo cual era mucho más interesante. Y recuerdo pues la vida sobre todo de las vecinas, los corrales, sentarnos a la calle para tomar el aire y resguardarnos a la vez del aire con mantas, ver a mis hermanas coser en un taller de una modista y cosas de esas. Son imágenes más bien lo que... ¿Y tú estudiaste entre los salesianos y los franciscanos? ¿Cuáles eran mejores, los salesianos o los franciscanos? Hombre, mejores no lo sé. No sé ni tampoco cuáles son peores. Los franciscanos eran más livianos, o sea, más ligeros, menos preocupados por nuestra alma y por nuestro cuerpo, como estaban los salesianos. Esa es la diferencia que yo noté entre ellos. Pero en principio lo que ni uno ni otro parecía que estaban realmente interesados era en nuestra formación intelectual, por ejemplo. ¿Te viniste a Madrid para eso? Me vine a Madrid sobre todo para vivir mi vida, como se dice. Y te hiciste hippie, como nos contabas antes. ¿Pero Sí. era por abrazar lo que entonces podía ser el ideario hippie o era por estar a la última? Era por ambas razones. Por una parte, a mí siempre me han seducido las modas. Y sobre todo cuando vienes de un pueblo es muy importante sentirte que te integras inmediatamente en la ciudad. Entonces un modo de integrarme en lo último de la ciudad era hacerme hippie, y me hice hippie inmediatamente, vamos, el tiempo que tardó en crecerme el pelo. Y también porque, de todos modos, la mentalidad hippie era algo que a mí me atraía mucho, o sea, me ha traído siempre la libertad. Entonces, pues eso del amor libre y de... ¿Todavía crees que sigue siendo vigente el amor libre? ¿O estás en esa ola puritana que empieza a extenderse ahora desde California, según dice? No, yo no creo que sea nada puritano. Soy una persona posesiva y celosísima, pues como casi todo el mundo, supongo. Pero no me permito la libertad de manifestarme ni de actuar como tal. Yo creo que el amor libre o la libertad en todos los terrenos, o sea, es una cosa no solo vigente, sino necesaria. Necesaria, aunque solo sea como ilusión. Lo que ocurre es que las relaciones de las parejas son otra cosa, quiero decir. Lo del amor libre no funciona en lo que es una relación afectiva sólida. Tú siempre has dicho cosas demoledoras contra la familia. ¿Tú crees que realmente es una institución a extinguir? ¿O tú crees en algún caso en la viabilidad de la pareja? Se está deteriorando, pero lleva deteriorándose 20 siglos. Yo no creo que se extinga la familia. Porque desde que existe, vamos, la sociedad, cualquier tipo de sociedad, a todas las sociedades por las que ha atravesado el ser humano,
le ha interesado la invención de la familia, sobre todo como elemento represivo. Es uno de los más sutiles y de los más profundos, porque tienen acceso a un tipo de chantaje que nadie tiene acceso. Entonces, la familia limita muchísimo al individuo y eso, pues siempre, en todo tipo de sociedad es algo que conviene. Por eso yo no creo que se extinga, pero evidentemente las relaciones familiares están en un proceso de franco deterioro, pero creo que ese deterioro viene ya desde muy lejos. Lo que pasa es que ahora se expresa de un modo mucho más explícito. Pedro, ¿y tú eras un buen funcionario? Tú hiciste oposiciones a la Telefónica, oposiciones que ganaste, estuviste varios años trabajando allí en la Telefónica. Sí, yo creo que sí. Que sí Vamos, lo eras. quiero decir, buen funcionario en el sentido de que llegaba a mi hora y que cumplía con el trabajo que me encomendaban. Lo que pasa es que cumplía con gran celeridad, porque de ese modo yo tenía después tiempo libre para escribir guiones y escribir cuentos y todo eso. Pepi y Lucibón la escribí toda en la Telefónica, y de hecho la rodaba en mi tiempo libre, por las tardes y tal. Pero siempre pediste la excedencia, nunca quisiste perder el cordón umbilical con el Estado, ¿o no? Ahora mismo estás en excedencia. No es que quisiera perder el cordón umbilical con el Estado, cosa que nunca había pensado en ello, vamos. De hecho, ahora estoy excedente, quiero decir, en este momento, aquí frente a ti, soy un excedente de la Telefónica. O sea, sigo teniendo mi plaza en la Telefónica. ¿Pero eso es por inseguridad o...? Sí, supongo que por inseguridad. No, a mí me han educado en el terror a la miseria. Quiero decir, mi familia no tenía dinero cuando yo era pequeño. Después tampoco mucho, pero vamos, ya vivíamos mejor. Entonces, he tenido una educación catastrofista. Y supongo que eso que el hecho de que yo siga excedente de la Telefónica, pues es una de las rémoras que yo conservo, ¿no? de ese tipo de educación. Ahora, cuando se me termine esta excedencia, que terminará dentro de 2 años o año y medio, pues no sé, ya me plantearé, imagino que no volveré. Y aparte del terror a la miseria, ¿a qué otras cosas le tienes tu miedo? Pues le tengo mucho miedo a la violencia también, a la violencia física sobre todo. A pesar de que yo mismo también ejerzo otro tipo de violencia cuando me siento provocado. Pero supongo que debe ser una cuestión de cobardía física. Tú estuviste varios años haciendo cine en Super 8, que enseñabas exclusivamente a unos cuantos amigos. ¿Tú crees que creo que es la única escuela en la que tú has estado de cine? ¿Ahí se puede aprender toda la técnica que se necesita para después rodar una película en serio y que pueda ser exhibida comercialmente? Porque hay algunos críticos que precisamente lo que te han achacado a ti es una cierta, no tanto falta de técnica, sino que los recursos técnicos no están adecuados al mensaje o al disparate que supone un poco todo el guión de tus películas, ¿no? Ya, bueno, en principio lo que digan los críticos a mí la verdad es que me trae sin cuidado. Porque hay una cosa que los críticos no aceptan, y es que uno no tiene por qué hacer el cine como a ellos les gusta. Entre otras cosas porque muchos de ellos han hecho cortometrajes y los hemos visto, y hemos visto cómo son, ¿no? Entonces creo que no están autorizados para hablar de técnica cinematográfica, en principio. Pero, en efecto, mis películas son toscas, son muy toscas de narrativa. Y simplemente porque no he ido, en efecto, no he ido a ninguna escuela, y todo lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Casi todas las cosas en la vida las he ido aprendiendo sobre la marcha. Y no te lo digo como con el orgullo del autodidacta ni del hombre que se ha hecho a sí mismo. No me ha quedado más remedio. Entonces, quiero decir, he aprendido inglés haciendo entrevistas en inglés, y de italiano igual, y cine haciendo cine. Que en cualquier caso es el mejor modo de aprender las cosas, pero también es el más duro, ¿eh? Entonces, en principio, pues sí que el Super 8 te proporciona la experiencia suficiente para que te pongas delante de un equipo a dirigir. Sobre todo porque lo que cuenta a la hora de hacer una película, como casi todo, lo que cuenta es lo que tú vas a narrar si tienes una historia que contar. Porque eso, por ejemplo, no se aprende. Es decir, tener una historia que contar no se aprende. Puedes aprender cómo narrarla perfectamente. Te enfrentas a las disciplinas de un modo muy espontáneo. Te da la impresión de que tú estás inventándote el lenguaje. Y aunque no te lo estás inventando, porque ese lenguaje está creado hace mucho tiempo, pero sí que eso le proporciona una intensidad que de otro modo a lo mejor no tiene. Pero en cualquier caso, ¿sabes? A mí, ya te digo que lo que me preocupa es lo que me cuentan, la mentalidad que hay detrás de esa historia y el punto de vista. Y si todo eso no es absolutamente correcto, según las ciertas leyes, que no sé cuáles son, del academicismo cinematográfico, entonces me importa menos. De todos modos, quiero decir, hay grandes creadores que aún conociendo perfectamente la técnica narrativa se la han inventado y han pasado de ella. ¿Y cuál fue? En tus películas siempre hay un número
desmesurado de travestis, homosexuales, ninfómanas, No tan prostitutas. desmesurado, Bueno, pero aparecen siempre personajes incestuosos, en fin, toda la fauna más variopinta que pueda haber. ¿A ti te fascina realmente todas esas posibilidades de combinaciones sexuales? Pues no, no es que me fascinen, las reconozco como tal. Entonces, chico, debe ser que yo llevo una vida depravada, pero todos esos personajes... ¿A ti te parecen depravaciones? No, en todas absoluto. estas. No, me parecen personajes que pertenecen a la vida cotidiana, pues como todo lo demás, como políticos, comadronas, abogados y todo eso. No me parece una distinción el hecho de que sean ni travestis, ni drogadictos, ni nada de eso. Y yo además y tengo mucho interés además en exponerlos en mis películas como parte de la realidad. Nunca sometidos a ningún juicio moral, quiero decir, no hablo del problema del homosexual, no, quiero decir, pongo un homosexual dentro de una historia porque los hay, los vemos, quiero decir, no sé, o las drogas o todo eso, estamos rodeados de todo esto. Quiero decir, es una presencia no solo constante, sino, quiero decir, forma parte de mi vida, desde luego, y de la vida de los demás también. De la vida de las personas más respetables te aseguro que también forman parte. Entonces, aparecen en mis películas porque mi película valga también de pronto la vanidad. Trato también de que sean un reflejo de la vida, aunque no sean películas naturalistas ni costumbristas, pero tienen que ver mucho con la vida. La verdad es que a la hora de escribir guiones me salen mejor los personajes femeninos. ¿Qué es lo que más te atrae a ti de una mujer? ¿El sentido abstracto, general, concreto, físico? O particular, como el hijo. No, mira, a mí me interesan mucho más los personajes femeninos. Mucho más que los personajes masculinos. Y de hecho, además, me muevo con mucha más seguridad con mujeres que con hombres. Esto debe tener algún significado psicológico, seguro. Pero la verdad es que es así, ¿no? Y entonces, bueno, ya que estoy más dotado para trabajar con ellas, y además tengo la suerte de que en este país hay maravillosas actrices. Lo que es cierto, sin que se mosqueen los actores, es que hay muchas mejores actrices que actores, sobre todo mucha más cantidad también. Es que actores hay pocos de cantidad. Y esto no es algo que me esté inventando yo. Lorca lo sabía muy bien hace 50 años y escribía solo para mujeres. Es un país de mujeres este. Entonces, ya que yo además me entiendo mejor con ellas, pues por eso mis películas están llenas de personas. A la hora de plantearte una secuencia, ¿improvisas mucho o la tienes ya perfectamente conformada y la impones en el momento de rodar? No, la pienso mucho. La verdad es que yo soy mucho menos espontáneo de lo que parezco. Esta entrevista, por ejemplo, la estoy diciendo de memoria. Todo esto me lo he preparado ya en casa. No, naturalmente la preparo previamente. Lo que ocurre es que a la hora de ir a rodar, no sé muy bien por qué, tengo que cambiarla, casi siempre. Entonces estoy obligado a improvisar. Y te lo digo además sin ningún rencor, o sea, me gusta improvisar en cualquier caso, me excita mucho la idea del imprevisto. Y sobre todo que si haces cine no te queda más remedio que aceptarlo como una imposición propia del medio, porque nunca el decorado era lo que tú habías soñado. Muchas veces los actores no son tan altos tampoco como tú habías soñado, el vestuario tampoco es el ideal, el tiempo que tienes para rodar tampoco es el ideal. Entonces, pero porque el cine es así, quiero decir, no te hablo del cine español, el cine es así. Entonces uno tiene que estar muy despierto y dispuesto a cambiar las cosas sobre la marcha. Pero si lo llevas preparado de casa y si el guión lo tienes muy seguro, la improvisación es una especie de juego refrescante, o sea que realmente a mí me excita bastante hacerlo. Pedro Almodóvar, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? No, ¿Y de los demás? tampoco. ¿Cuál es la obra humana que más admira? La electricidad. ¿Y la que más deplora? Hay muchas, el Opus Dei, por ejemplo. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Yo es que creo que nada es pecado. De no haber sido usted el cineasta Pedro Almodóvar, ¿quién le habría gustado ser? Dios. Señor Almodóvar, ¿hay algo que usted no acabe de entender? Pues sí, varias cosas. ¿Usted cree que el perro es verdaderamente el mejor amigo del hombre?
No, yo creo que es el mejor amigo de la mujer. ¿Puede darnos 3 buenas razones para vivir? Se me ocurre una, pero me da un poco de apuro decirla ahora. Probablemente esta pregunta es medianamente inconveniente, pero yo sé que le gusta. ¿Cree usted que una persona gorda merece el mismo respeto que una delgada? Sí, absolutamente. Le he oído decir en la entrevista que le tiene usted verdadero miedo a la violencia. ¿Qué situación le convertiría a usted en una persona violenta? Pues una situación violenta. ¿Piensa usted, como algunos cantantes, como algunos artistas, que el arte no debe ser político? Pienso que la política debería ser más artística. ¿A qué personaje actual admira usted? Pues admiro a varios. Admiro, por ejemplo, a la abadesa de un convento que hay en Mataró, que se opone absolutamente al dictamen del Papa Juan Pablo II sobre las carmelitas descalzas. Y admiro también a un transexual que se llama Manolita Chen, que pretende tener como una especie de orfelinato de niños subnormales. ¿Qué le pediría usted a Televisión Española? Pues aunque peque de ordinario, que me comprara los derechos de emisión de mi próxima película. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Pues yo creo que mi mayor extravagancia es mi gran sentido común. ¿Y su mayor defecto? Mi mayor defecto es que no sé decir que no en el momento adecuado y que me cuesta mucho trabajo dar un corte en su momento. ¿Qué cualidad admira usted más en los demás? Sus piernas. ¿Y qué defecto no soporta? La halitosis. Esta pregunta sé que también le gusta. ¿Qué lugar de la casa prefiere? Pues la cocina y el cuarto de baño, porque son los lugares verdaderamente más íntimos. Yo creo que la gente es incapaz de mentir en una cocina o en un cuarto de baño. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Pues sí, en lo que a mí respecta, me gustaría ligar esta noche y que fuera muy satisfactorio para mí. Y en lo que respecta a todos ustedes, pues que duerman muy bien y que mañana amanezca para todos un día lleno de paz, placer y seguridad. Y felicidad también.